desplazado a la casa del investigador Juanfran Romero para hablar de este caso, del acuartelamiento militar de Bobadilla, un caso que sin duda hay que anotar en el calendario en cuanto a investigaciones y a experiencias ufológicas se refiere. ¿Qué pasó exactamente la noche del 9 de mayo en Bobadilla? Para sintetizar, el mejor caso que ha habido en España en los últimos 15 años. Ahí sintetizo muy rápido. ¿Qué es lo que pasó? Pues aquella noche en el acuartelamiento militar de Bobadilla, que pertenece al Ejército del Aire, creo que era 2010, pues en mayo de 2010, sobre la vertical a una altura indefinida, puesto que no hay edificios alrededor y no se puede determinar qué altura estaba, pero suponemos que 200, 300 metros, porque las cámaras de vigilancia lo recogen bastante bien, se sitúa un objeto luminoso que va cambiando de forma. Cambia de ser una esfera a media esfera, a tener una forma de medusa, a tener una forma alargada, luego se vuelve a hacer otra vez una esfera, en fin, va haciendo una serie de cambios morfológicos durante unos 20 minutos. Los soldados los ven a simple vista, salen de la garita de vigilancia y lo ven, y evidentemente también lo ven con las cámaras, donde queda registrado y se inicia un expediente OVNI con una cadena especial que tiene el ejército. O sea, se nombra un instructor que investiga el caso, que investiga los testigos, en fin, lo mismo que hacemos nosotros cuando investigamos, pero a nivel del ejército, y eso termina en Madrid, en Capitanía. Es decir, que con esto que me estás contando entendemos que hay un protocolo de actuación cuando se produce... Exactamente, sí, la palabra que estaba buscando antes no me salía exactamente. El ejército tiene un protocolo de actuación para este tipo de casos. No es la primera vez que esto ocurre en muchísimas bases, solo que esta vez quedó registrado y tuvimos la suerte de poder conseguir las imágenes. En el caso este que hablamos de Bobadilla, ¿tú crees que hubo actuaciones por parte de los militares para intentar interceptar el objeto volante? Que hubo alguna, como en el caso de Manises, que se envió un caza del ejército. Aquí no me queda constancia. ¿No te queda constancia? No, se grabó, se llamó al comandante de la base, los mandos fueron informados fehacientemente, pero no hubo en ningún momento ni despegó ningún caza, ni ningún helicóptero, ni nada. Simplemente se limitaron a grabar el avistamiento, que duró unos 20 minutos. Como luego desapareció, volvió la calma, pues no hubo más. Sé por otras fuentes, de cuando estuve investigando por allí, que no es la primera vez que pasa algo así parecido. Incluso algunas luces extrañas que han perseguido vehículos de personas que circulaban por la zona. Ten en cuenta que allí está Bobadilla Estación, que es un núcleo ferroviario que vertebraba Andalucía, ya últimamente menos, ¿no? Pero sí vertebraba Andalucía en su momento, ¿no? Y era muy común tener que ir a Bobadilla a llevar o recoger pasajeros. Y es que estos casos no se quedan solo en luces en el cielo que persigan, sino que podemos hablar incluso de humanoides. Ha habido un caso también en esta base, lo investigó José Manuel García Bautista. Ocurrió, creo que en la década de los 80, cuando el servicio militar era obligatorio, y hubo un humanoide en la base, y los soldados llegaron a apuntar con las armas al humanoide, que desapareció. Echó a correr y desapareció en la oscuridad de la noche. Evidentemente no tenían los mismos medios que tienen ahora de iluminación, ¿no? Pero no es la primera vez que ocurre algo en este acuartelamiento, ni será la última. Simplemente no sale al gran público. Pero ocurre, no solo en este cuartel, sino en todos los que hay a lo largo de la geografía. Cuando tenemos el elemento OVNI y el elemento base militar, siempre se produce el misterio. ¿Por qué? Bueno, el cuerpo militar es un cuerpo cerrado, no se suele contar nada a alguien que no pertenezca a ese mundillo. También es comprensible que si tú eres encargado de vigilar el espacio aéreo español y no sabes lo que tienes ahí cuando hay una invasión del espacio aéreo, sería muy difícil para un comandante salir a decir que no tenía ni idea que era lo que tenía encima de la base, ¿no? Que el caso OVNI sea secreto, eso es en toda Europa, y eso viene de Estados Unidos, de cuando, digamos, la era moderna de la ufología, que empieza en el 47, y Estados Unidos pues convierte los casos OVNI se convierten en secreto, y todos los países aliados, en este caso Europa y Japón y demás, pues en todos lados secretos, y se termina convirtiendo en secreto, en la antigua Unión Soviética, en todos sitios. Evidentemente algo hay, pues si no, no tendría razón de ser ese secretismo, ¿no? Es como la Área 51, que se ha negado tantas veces que existe, cuando ahora mismo todo el mundo sabe que existe, dónde está, incluso te puedes acercar al perímetro, ¿no? Vamos a centrarnos ahora un poco en los testigos, en lo que pasó aquella noche del 9 de mayo del 2010. Estas personas se ponen en contacto contigo. ¿Cómo fue un poco el tema? ¿Acuden a ti presas del miedo, buscando una explicación? Bueno, estas personas en concreto que estaban ahí aquella noche, no. Hay que decir que en la base trabajan 140 personas. Una de ellas sí se pone en contacto conmigo. Sí, se pone en contacto conmigo, me cuenta. Dice, mira, aquí ha pasado esto, hemos tenido un ovni encima de la base, y simplemente ya te da pie
A partir de aquí comienza el trabajo de investigación. Dejarte ver mucho por allí, moverte por los bares que suelen frecuentar los militares. Pues, si te dicen, pues mira, suelen venir a las 7 de la tarde a tomar un café, pues tú allí clavas como un reloj a las 7 de la tarde, un día y otro, y acercarte, preguntarles, dar tu tarjeta, tu teléfono, y que se vayan abriendo poco a poco, ¿no? También hice una investigación de preguntar a vecinos del pueblo, a ver si había habido alguien que hubiera visto la esfera cambiante. No había nadie que... Era un domingo a las 10:30, normalmente Bobadilla es una población con gente mayor, pues no había nadie en la calle. De haber sido verano, igual alguien podría haberlo visto, porque es un sitio que todavía se conserva esta tradición andaluza de sentarte en la calle con la silla, ¿no? Pero siendo mayo, aunque era una buena noche, no hacía noche como para estar sentado en la calle. Una fábrica de cemento que hay al lado, también estuve hablando con los trabajadores del turno de noche, ninguno había visto nada. Tampoco había grabaciones, puesto que estos son cámaras de vigilancia, pues que apuntan pues a la entrada, al parking y a las zonas que tienen que vigilar, ¿no? Pero poco a poco vas consiguiendo hablar con una persona, con otro, uno te da norte de otro, en fin, y al final pues terminas consiguiendo el vídeo, evidentemente. Yo probé a hacer una petición oficial, escribí al comandante de la base, quien muy amablemente me llamó por teléfono, me dijo que no, que eso era algo que no había pasado nunca, que eran habladurías de la base. O sea, él no te llegó a reconocer que allí había ocurrido un incidente. No, para nada. No, de hecho me lo negó todo, me dijo que no, que nunca había pasado, que eran cosas que se van contando, que si fuera verdad eso saldría, y al final salió. Bueno, Juanfran, y a nivel descriptivo, cuando vemos estas imágenes, me llama la atención la luminosidad del objeto, porque entiendo que está grabado tal cual, o con infrarrojos, o cómo... No, está grabado tal cual. De hecho, los soldados cuando salían de la garita y miraban hacia arriba, veían el objeto exactamente como se ve en las imágenes. Yo cuando conseguí las imágenes se las llevé a un experto para que las analizara, Javier Ramos en Málaga, experto en imagen, y él me dijo que el vídeo no estaba trucado, que no tenía ningún tipo de edición, que no estaba grabado en infrarrojo, y que no sabía decirme lo que era, evidentemente. Que sabía decirme lo que no era. Evidentemente no era un avión, no era un helicóptero, no era una farola, no era Venus, evidentemente, ¿no? Pero lo que era, no. Quedó muy impactado con las imágenes. En este punto que estamos, y en el año 2010, ya había tecnología avanzada como para poder determinar qué eran esas imágenes o a qué se podían deber esas imágenes. Quiero pensar que el ejército estaba preparado tecnológicamente, ¿no? Claro, el ejército está preparado. De hecho, en esta base, un año antes se cambia el sistema de seguridad. Se colocan unas cámaras muy potentes que giran 360 grados, que se controlan desde una garita de vigilancia. Todo el perímetro está rodeado por vallas. Ten en cuenta que eso es un monte que por dentro está horadado y son todos túneles llenos de armamento. Ahí lo que se guarda es armamento. No hay pistas de despegue ni aterrizaje, simplemente hay una vía de tren. Para ese armamento se va repartiendo a distintas bases militares, entonces tiene que estar muy vigilado, evidentemente. El sistema de vigilancia que tiene en 2010 era absolutamente novedoso, y evidentemente estas capturas de imágenes pues son la prueba de que el sistema funciona, ¿no? Porque, en fin, no solo captan todo, sino que se mueven a todas direcciones. Incluso tienen apartados que iluminan la parte que tú quieras del perímetro del Porvenir. Entonces, tecnológicamente, en 2010, digamos que el Porvenir estaba a la última en tecnología. ¿Tú tienes constancia a lo largo de estos años de investigación, porque tú llevas muchos años detrás del misterio, y en este caso en concreto del fenómeno OVNI, ¿tienes constancia de que este tipo de fenómenos se han producido en este sitio concreto, en Bobadilla, y también en torno a la base militar? ¿Tienes constancia de que hayan ocurrido fenómenos similares? Sí. Vamos, a raíz de este tema empecé a hacer una investigación por los pueblos de alrededor. Antequera, Al Margen, Sierra Yeguas, Archidona, Campillos también. Y pues la verdad que sí, saqué varios casos. En Campillos en 2009 un caso muy curioso que le llamamos el caso Becán, que es una sala de despiece de pollo y pavo, de animales. Ahí empiezan el trabajo muy pronto, a las 5 de la mañana, empiezan a cargar los camiones para el reparto, a supermercados y demás. Y también ellos no vieron una luz, vieron un objeto ruidoso con forma triangular que les pasó por encima de los muelles de carga. Esto lo vieron 8 trabajadores de la empresa. El Ovni pasa sobre ellos, dirección sur, hacia Málaga, muy despacio, haciendo un ruido, dijeron que muy bronco, como si fuera un tractor viejo. Y cuando ya lo pierden de vista, porque va detrás de la valla de las instalaciones, ya no lo ven, pues primero se quedan todos en silencio, luego empiezan todos a discutir, que qué van a hacer, que si lo van a contar, que si no, que se lo van a tomar por locos, y al final deciden que no se lo van a contar a nadie, que se van a quedar callados. Pero, como decíamos antes, al final estas cosas se terminan sabiendo. Y evidentemente es un caso muy bueno porque son 8 testigos.
También localicé una pareja, una pareja joven que se había ido a un lugar apartado con su vehículo a charlar un poco íntimamente, y también les apareció una luz, en este caso sí era una esfera que se dirigía hacia el coche, y cuando se dirigía hacia el coche se divide en dos y empieza a rodear el coche. Claro, estos chicos jóvenes, pues tal como estaban allí, arrancaron el vehículo y salieron corriendo sin mirar atrás. Y la verdad es que son varios los casos, sin tener que rascar mucho. Pues te podría decir que a raíz del caso Boadilla encontré como 7, 8 o 10 casos en los pueblos de alrededor sin tener que profundizar. ¿Por qué el factor silencio es una constante en los testigos? Porque en estos casos que me has comentado dudo mucho que a una persona que le pasa este tipo de experiencia, en el caso de estas personas, como me contabas, jóvenes, salgan luego a los cuatro vientos a contar que han tenido un encuentro con un ovni. El miedo y el que dirán, eso ocurre mucho, no solo en los casos ovni, sino en cualquier caso de misterio que investigue. Gente que tenga un problema en su casa no lo va contando así. Yo he entrevistado a muchas personas que tienen fenómenos extraños en su casa y o le ponen la foto de espalda cuando publicas un artículo, o le cambias el nombre si la entrevistas en radio, en fin. No quieren que se sepa, porque nos guste o no, hay gente que se ríe de estas personas. Y en los casos ovni más, o sea, tú te vas a lo mejor a tu círculo más íntimo, le cuentas que has visto un ovni y te van a creer, pero si tú a tu trabajo, que no tienes tanta confianza con los compañeros, dices que has visto un ovni, pues te van a tomar por la loca del trabajo, ¿no? Evidentemente, aunque estamos en 2018, esto sigue pasando. Muy a mi pesar, porque fíjate, los años de la transición, cuando alguien veía un ovni, se iba al cuartel de la Guardia Civil a denunciarlo. Y por eso había tantos casos ovni, porque es que la gente, como veníamos de una dictadura y se le tenía miedo a la autoridad, cuando veían algo raro, iban a la autoridad a comunicarlo, ¿no? Sin embargo, eso se ha perdido totalmente. Vale, y volviendo un poco al tema en concreto, el de Bobadilla, ¿por qué Bobadilla? O sea, ¿por qué piensas que, bueno, ya no solo Bobadilla, sino los pueblos de alrededor, ¿por qué piensas que hay tanta actividad, por así decirlo, ovni o de fenómeno ovni en esta zona en concreto? Hay zonas calientes. La zona entre Málaga y Cádiz, la zona limítrofe, es una zona muy caliente. Bobadilla está muy cerca del límite con Cádiz. Ronda también, toda la serranía. Aquí se dan dos cosas bastante que se repiten mucho en los casos ovni, que tenemos montañas y tenemos agua. Tenemos los pantanos del Chorro, que son 3 embalses bastante grandes, y tenemos todas las montañas de la Sierra Penibética, de toda la serranía de Ronda, el Torcal de Antequera, en fin, una zona montañosa. ¿Por qué ocurre aquí? La verdad no lo sé, no tenemos respuesta para eso. ¿Por qué ocurre encima de una base? Bueno, evidentemente las bases militares suelen tener este tipo de visitas muy a menudo, lo que pasa es que no nos enteramos. Ahora quedan registradas porque los métodos de vigilancia son mucho mejores. Antes eran soldados en una garita, ahora son sistemas de grabación en vídeo. Y evidentemente en Capitanía General en Madrid hay muchísimos casos, muchísimos expedientes de este tipo de avistamientos. ¿Por qué ocurre más o ocurre menos? Ahí ya no sé decirte. Sí ha habido un cambio de los últimos años hacia acá. O sea, tenemos contaminación lumínica, cosa que antes no teníamos. Y tenemos los móviles y las tablets. Vamos mirando hacia el suelo, nunca miramos hacia arriba. Pero te aseguro que si te vas al campo una noche, te pones a mirar hacia arriba, sin contaminación lumínica, es cuestión de tiempo que veas algo extraño a lo que no encuentres explicación. Bueno, este caso salta al gran público, al lector, a raíz de la publicación de un artículo tuyo en la revista Año Cero en enero, creo recordar, del 2011. Sí, así es. ¿Te ha traído algunos problemas? ¿Qué pasó? Alguna consecuencia trae. Evidentemente el artículo sale en enero y, bueno, es un bombazo, ¿no? Evidentemente. No solo sale el artículo, sino que el vídeo se sube a YouTube y hay mucha gente que lo copia y empieza a compartirlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues la noticia evidentemente llega a la base. En la base había un comandante nuevo que lo primero que se encuentra es una revista encima de la mesa con un artículo de un caso ovni y que además unas imágenes que han salido de allí cuando no tienen que haber salido, ¿no? Evidentemente sí, me trajo problemas. Recibí la visita de algún miembro del ejército que no se identificó como tal, pero yo sabía quién era perfectamente, y tuvimos algo más que palabras, algunas pequeñas amenazas, algunos correos amenazantes, algunas llamadas un poco inquietantes, y la verdad que te lo hacen pasar un poco mal, ¿eh? Evidentemente sabía que algún riesgo existía. Cuando uno trata con militares, policías y demás, algún riesgo hay. Pero bueno, si te dedicas a investigar y consigues esto, tienes que sacarlo, si no, ¿para qué te dedicas a investigar, no?